Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Buenos Aires. Hacia fines del siglo XIX, un grupo de artistas busca generar un espacio de lucha para modernizar el arte nacional. Algunos utilizan el desnudo. Al mismo tiempo que rechazan los mandatos de la academia y se resisten a sostener grandes valores en las obras de arte, sacuden prejuicios y convenciones sociales, como el pudor, la vergüenza y el decoro. Pero no es solo el escándalo lo que caracteriza estos años. Otras obras muestran cuerpos curtidos por el trabajo, por la pobreza y por las luchas populares. ¿Quiénes impulsaron esta modernización? ¿De qué manera llevaron adelante su lucha? ¿Con qué resultados? Enero de 1878. Se publica en Buenos Aires el único número de la revista El Arte en el Plata. En su portada aparecen dos mujeres. Una de pie y con una antorcha en la mano representa la República. A su lado, otra mujer que está sentada, sosteniendo una paleta y pinceles, personifica la pintura. ¿Qué nos dicen estas dos figuras reunidas? A lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, la élite gobernante busca insertar a la Argentina entre las naciones que se denominan a sí mismas civilizadas, a través de un proyecto liberal en lo económico y conservador en lo político. El general Julio Argentino Roca gobierna durante esos años bajo el lema, tal vez un tanto optimista, de paz y progreso. En 1876, un grupo de jóvenes funda la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Su objetivo es hacer de Buenos Aires una gran capital artística. Ese círculo de artistas considera imposible el progreso de la nación sin un desarrollo paralelo en el ámbito de las artes. Es evidente que el panorama artístico de Argentina es poco menos que desolador. Según el punto de vista de los fundadores de la Sociedad Estímulo, durante la década de los 70 solo brilla un pintor en el país, Juan Manuel Blanes. Nacido en Montevideo y formado en Europa, se hace célebre gracias a su obra Episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. La tela se expone en 1871 en el Teatro Colón. Tiene un enorme éxito entre el público y gran repercusión en la prensa. ¿Cuál es el secreto de este interés? El tema de la epidemia es impactante. Por esos años, la población de Buenos Aires es de aproximadamente 180.000 personas. En pocos meses, 14.000 mueren a causa de la peste. Los inmigrantes, que se encuentran entre los más afectados,
viven en los conventillos en condiciones muy precarias. El cuadro de Blanes muestra a 2 abogados masones pertenecientes a la Comisión Pública de Salubridad que entran a la habitación de una familia de inmigrantes italianos. Sobre el piso encuentran el cadáver de una mujer abatida por la peste. Un bebé intenta alimentarse del pecho de la madre. Al fondo, un hombre yace sin vida. Blanes toma esta anécdota macabra y terrible de una noticia periodística y la convierte en una imagen que podría denominarse civilizada. Son miembros de la élite los que acuden a combatir la peste, y la mujer sin vida aparece idealizada. No muestra rastros de los efectos de la pobreza ni de la enfermedad en su cuerpo. Los artistas de la sociedad de estímulo ven en Blanes una figura ejemplar en razón de su triunfo. Sin embargo, este éxito aislado les indica que es necesario formar más artistas, crear un espacio para exponer las obras y educar el gusto del público. La fundación de una academia y la publicación de revistas como El Arte en el Plata es el comienzo del camino. Pero falta algo más. La civilización tiene su centro y para los artistas hay un modelo para imitar. Europa. Los artistas viajan a estudiar a Italia y a Francia. Mientras Roma, Florencia y Venecia representan la tradición, París es el centro del arte moderno. Con Courbet y Manet a la cabeza, la escuela francesa brilla a causa de sus notables audacias, y es allí donde deben formarse los nuevos pintores. Eduardo Sívori y Eduardo Schiaffino, 2 jóvenes artistas de la sociedad de estímulo, deciden ir a París. Ambos envían desde Europa desnudos que escandalizan a la sociedad porteña y abren el debate en un medio donde poco se discute de arte. ¿Qué tienen esas pinturas que provocan tanta agitación? Perteneciente a una familia acomodada, Eduardo Sívori se instala en París en 1883. La ciudad recibe una enorme cantidad de estudiantes de arte de todo el mundo. Cada año se organizan salones de exposición. En el salón de 1887, en medio de una competencia despiadada, Sívori logra hacerse un lugar. Admite en su cuadro El despertar de la criada. La tela muestra el momento en que una criada, con los pechos desnudos y las piernas cruzadas, sentada sobre su cama, comienza a vestirse. Aunque en esos salones hay cientos de cuadros con desnudos, la tela de Sívori logra llamar la atención de la prensa francesa. La tradición del desnudo presenta una enorme cantidad de obras de tono levemente erótico, en las que se asiste al despertar de mujeres en el interior de una habitación. Se trata de cuerpos sonrosados y agradables a la vista. A diferencia de esto, hay ciertos detalles en el cuerpo desnudo de la criada de Sívori que lo hacen imperfecto. Si bien se acerca al estilo del pintor francés Courbet y a sus desnudos de mujeres de clase baja, Sívori representa a una mujer trabajadora, desnuda y sin intención erótica aparente. Esto no escapa a la mirada de los críticos franceses. Uno de ellos escribe: «Muy natural esta pobre y fea chica, sentada en una miserable cama de hierro,
disponiéndose a calzar sus medias inmundas. El levé de bon de Sibori es una grosera y fuerte moza acostumbrada al trabajo, con sus miembros fuertes y musculosos y su garganta siempre colgando. Pero si en París motiva ciertos comentarios irónicos, cuando Sibori envía su obra a Buenos Aires, se desata un escándalo. Un crítico de la época dice: cuando el joven artista vuelva de su error, va a producir sin duda obras de mucho mérito, pues en su Despertar de la criada revela que tiene condiciones para despertar a la patrona. El desnudo y la condición social de la mujer alientan el escándalo. A fines del siglo XIX, aumenta día a día la cantidad de mujeres de clase baja, en su mayoría inmigrantes, que necesitan trabajar. Para la moral burguesa imperante, el rol de la mujer es ser solo madre de familia. La mujer que trabaja fuera de la casa y por dinero es vista como una prostituta y considerada un peligro para la sociedad. El escándalo de Sibori tiene un antecedente en Buenos Aires. A mediados de la década de los 60, comienza a formarse una leyenda oscura alrededor del pintor Prilidiano Pueyrredón. Se rumorea que Pueyrredón se dedica a pintar cuadros considerados pornográficos, en los que retrata desnuda y en poses eróticas a su criada. De esa producción se conservan El baño y La siesta. Pueyrredón nunca la expone públicamente. Pinta esas telas a modo de fotografías eróticas para el consumo privado dentro de su círculo de amistades. Otro miembro de la Sociedad Estímulo que viaja a Europa para formarse es Eduardo Schiaffino, una de las figuras centrales en el intento de modernización del arte argentino. Además de artista, Schiaffino desarrolla una extensa producción escrita como historiador, crítico y periodista. En 1889, para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, se realiza en París una exposición universal que incluye ciencia, técnica y artes. Schiaffino expone su obra denominada Reposo, con la que obtiene una medalla de tercera clase. Al igual que Sibori, participa con un desnudo, aunque no provoca comentarios en la prensa francesa. «1890 es el año de la peor crisis económica argentina del período. Una fuerte inflación y un gran endeudamiento externo terminan con la presidencia de Juárez Celman. Desde los periódicos se reclama que todos los gastos inútiles por parte del Estado, por ejemplo, las becas para artistas que estudian en Europa, sean suspendidos. Se pone en duda que los artistas hayan aprendido a pintar. Reposo, de Eduardo Schiaffino, se expone en la vidriera de un negocio del centro de la ciudad en junio del crítico 1890. La prensa lo recibe muy mal. En el diario La Argentina puede leerse: sin haber practicado estudios de anatomía, sin haber visto cuerpos de mujeres desnudas, en el cuadro de Schiaffino, en esa mujer provocativamente echada, hay algo, si no mucho, de deforme. La tela va en contra de lo que el gusto burgués espera hallar. Provoca incomodidad. El tratamiento de la figura, alejado de los cánones académicos, adhiere a una estética cercana al simbolismo. El paño azul le da una tonalidad fría
a un cuerpo anguloso. No se reconoce si es la figura de una mujer o de un hombre, indeterminación que parece atentar contra la idea de un orden social donde los roles están perfectamente estipulados. Como Sívori, Schiaffino tampoco busca con su tela un efecto plenamente erótico. El desnudo es, para él, campo de batalla del arte moderno. ¿Se puede instalar un proyecto nacionalista y modernizador sin causar escándalo? Expuesta en 1892, año de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, La Vuelta del Malón, de Ángel de Lavalle, es considerada la primera obra de arte nacional. Una década atrás, en 1881, aparece la publicación La Ilustración Argentina, como una continuación de la revista El Arte en el Plata. En La Ilustración Argentina se publican muchas de las obras de los artistas que conforman la Sociedad de Estímulo. Esa revista es un espacio donde se comienza a discutir la necesidad de un arte nacional. En ella colabora el escritor y poeta Rafael Obligado. Obligado sostiene que si bien el arte nacional puede expresarse mediante las técnicas aprendidas en Europa, es necesario que se inspire en el paisaje pampeano y en los temas de historia argentina. La Vuelta del Malón, de Ángel de Lavalle, conoce un inmediato éxito de público. Tiene todo lo necesario para ser considerada una obra de arte nacional. El paisaje de la Pampa, la lucha contra el indio y la cautiva. Ya para ese momento, un personaje de larga tradición literaria. Pero hay en esa tela algo más que la convierte en atractiva. Para 1892, ya hace más de 10 años que la conquista del desierto al mando de Julio Argentino Roca ha concluido. Las tierras de los indios exterminados pasaron a manos de terratenientes ahora enriquecidos. Es el fin de esa lucha desigual lo que la tela parece celebrar. El malón es una amenaza que se considera parte del pasado. En el medio de un grupo de indios que exhiben feroces su botín, las figuras centrales aparecen idealizadas. La cautiva no se resiste, va abandonada entre los brazos del raptor. Su piel blanca, su pecho desnudo, su expresión sugieren erotismo. Por su parte, el indio que la lleva no muestra un gesto de guerra como los demás. Parece protegerla y sus facciones y su cuerpo desnudo están construidos según cánones de belleza europeos. Sin dudas, el avance de la civilización resulta irrefrenable, pero es solo un espejismo. Para los hombres del 80, la idea de civilización está asociada al desarrollo de los centros urbanos. En la ciudad puede verse el progreso del comercio, de las artes, de las ciencias y de la técnica. De todas formas, la urbe moderna tiene otra cara para mostrar. Buenos Aires, a finales del siglo XIX,
recibe una gran oleada de inmigrantes. En esa época, una cuarta parte de la población es de origen italiano. Los inmigrantes llegan con la promesa del trabajo y se encuentran con una dura realidad. La desocupación y la pobreza son una constante. Reinaldo Giudici y Ernesto de la Cárcova, dos pintores de origen italiano, luchan también por el desarrollo de un arte moderno en Argentina. Se distancian de las idealizaciones de Blanes y de Lavalle y de los desnudos escandalosos de Sivori y Schiaffino y presentan en sus telas cuerpos marcados por la pobreza y la falta de trabajo. Reinaldo Giudici pinta en Italia su obra La sopa de los pobres de Venecia. Premiada 2 veces en Europa, es expuesta en 1887 en la Casa Bossi de Buenos Aires. La tela es un éxito y Giudici adquiere gran prestigio. Un cronista del diario La Nación opina: el sujeto, en realidad, no es agradable a la vista, pues la miseria pintada en toda su desnudez, como ha hecho Giudici, no es simpática a nadie. La obra representa la pobreza urbana. Alrededor de una olla de caridad se congregan cuerpos encorvados, sufridos, cubiertos de trajes con remiendos, recostados contra la pared y muy lejos de un hogar con comodidades. A pesar del tema, desde un primer momento se considera que la obra tiene como destino un museo. Sin embargo, termina expuesta en el despacho presidencial de Juárez Celman. Ernesto de la Cárcova comienza a pintar su obra Sin pan y sin trabajo en Italia y la termina en Buenos Aires. La obra se expone en 1894. Entre el boceto realizado en Europa y la obra terminada en Argentina, se puede advertir la intencionalidad política que tiene esta última. En el boceto, el obrero mira con frustración hacia un afuera donde aparece una fábrica en funcionamiento. En la versión terminada de Sin pan y sin trabajo, hay una familia obrera dentro de una habitación. El hombre observa por la ventana el patio de una fábrica. Un exterior nebuloso permite intuir que se está llevando adelante una huelga y que hay fuerzas que quieren impedirla. El obrero tiene el puño de la mano cerrado con un gesto enérgico de lucha. Es un cuerpo activo, un brazo acostumbrado al trabajo. El poeta nicaragüense Rubén Darío dice: hay en De la Cárcova un dandy y un socialista. Su dandismo me lo explico por la pasión por lo suntuoso y lo bello. Su socialismo, revelado por la tela vigorosa y valiente. Sin pan y sin trabajo, tiene por origen el odio innato en todo intelectual al entronizamiento del gordo becerro burgués. La figura de Rubén Darío ocupa un lugar destacado en este proyecto modernizador del arte argentino. Es amigo de la Cárcova y de Schiaffino. Este le realiza un retrato para la portada de Los Raros, libro que Darío publica en El País. En Buenos Aires, Darío trabaja como crítico de arte y apoya, sin dejar de lado la ironía, muchas de las ideas de la sociedad de estímulo. La necesidad de la protección del Estado para la formación de artistas y el rol de la prensa para dotar de buen gusto al burgués, con el fin de convertirlo en público consumidor de arte. Darío llega a Buenos Aires en 1893
y rápidamente se lo ve como un activo participante de las encendidas disputas sobre arte y sobre letras en el Ateneo. Un año antes, por impulso, entre otros, de Rafael Obligado, se conforma el Ateneo. Allí, escritores, pintores, músicos y científicos debaten e intercambian ideas. Rubén Darío lo caracteriza como una mezcla entre lo tradicional y lo moderno, raro y cosmopolita. Durante 4 años consecutivos, el Ateneo cumple uno de los objetivos más anhelados: ser un espacio para la exhibición de obras de arte. En 1896 se crea el Museo Nacional de Bellas Artes. Su principal mentor y primer director es Eduardo Schiaffino. Luego de estos 20 años de lucha por hacer de Buenos Aires una capital artística, ¿cuál es el balance? Los artistas de la época consideraron con cierto pesimismo los logros de aquel proyecto. Tal vez por eso, a la hora de evaluar el período, puede advertirse en las palabras de Schiaffino un poco de orgullo y algo de sombría amargura. Dice: entre nosotros iba a tocar al grupo de artistas profesionales la larga y oscura misión de formar el medio ambiente. Sin embargo, hoy podemos decir que el Museo Nacional de Bellas Artes y las 4 exposiciones del Ateneo resultaron un triunfo. Algunos de aquellos artistas continuaron pintando y desarrollaron una obra ampliamente reconocida. El despertar de la criada, Reposo, La vuelta del malón, La sopa de los pobres y Sin pan y sin trabajo, hoy son, sin duda, obras fundamentales e ineludibles en la historia del arte argentino.